En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con gratitud nos confiamos en tus manos por todas las cosas buenas que nos concedes a lo largo de nuestra vida, de nuestro existir. Te pedimos, Señor, que acojas cada una de las intenciones que llevamos en nuestro corazón, que llevamos en nuestra mente. Te encomendamos a nuestras familias, te encomendamos a las personas a las que servimos también en nuestras parroquias. Ayúdanos a ser fieles a tu voluntad. Y te pedimos por quienes especialmente en estos momentos más te necesitan, para que les socorras, les sostengas en medio de las pruebas de cada día. Ayúdanos también ahorita con la luz de tu Espíritu Santo para que dispongamos nuestros sentidos y podamos seguir aprendiendo y profundizando un poco más de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar viendo si hay preguntas de la semana anterior, de la semana pasada, sino para poder iniciar con la clase del día de hoy. No sé si hubiese por ahí alguna duda. Vamos, creo que a mano. Voy entonces a compartirles la pantalla para que entonces pasemos propiamente a lo que será ya nuestro primer tema en este sentido y que tiene que ver justamente con lo que es la escatología consumada. Voy a presentarles el esquemita que vimos, que es nuestro esquema general y que es oportuno que lo tengamos en claro para que esto nos ayude siempre, siempre, siempre a ubicarnos, ¿sí? Entonces, recordemos un poco, como nosotros decíamos, que está, podemos decir así, la línea de la vida, ¿verdad? Entonces, aquí está la persona humana. Estamos hablando de que aquí en esta parte vamos a poner es la vida de cada uno de nosotros, es la vida en este mundo, ¿no? La vida terrena, pero también después esta vida continúa en lo que llamamos la vida en el más allá, la vida eterna, y es aquí donde nosotros pues encontramos el primer momento de esa separación que llamamos muerte. Y esta muerte, recordemos, es la muerte física, donde hay una separación del cuerpo con el alma. En ese momento, ya decíamos nosotros la vez pasada, hay un encuentro del ser humano, voy a poner acá a este lado, hay un encuentro de quien muere con el Señor. ¿M? Y ese encuentro es lo que llamamos nosotros un juicio particular, un juicio individual. Y así después de este juicio teníamos, decíamos, tres opciones. Quienes son juzgados dignos por su vida en este mundo, de inmediato pueden ir al cielo, ¿no? Del lado contrario, si por alguna circunstancia nosotros pues no hemos correspondido al amor de Dios, pues también podemos ir al infierno. Esto es lo que se llama la muerte eterna. Y la muerte eterna, recuerden, no es que estemos muertos físicamente, sí tenemos nuestra vida, pero esa vida es en la muerte. La muerte significa la separación de Dios. Y acá por eso, cuando hablamos del cielo, también le podemos llamar la vida eterna. Y está la otra opción, que a lo mejor pues no estuvimos bien desde el principio y nos vamos al purgatorio. En el purgatorio lo que decíamos, pues se hace como una limpiadita de lo que por ahí va medio cochambroso todavía en nuestra vida, ¿no? Y en algún momento, cuando Dios lo juzgue, pues podremos participar de esa vida nueva. Esta primera parte de la escatología es lo que llamamos una escatología individual, decíamos la vez pasada, una escatología intermedia, y hablábamos también que llegará el momento, llegará un segundo momento muy importante,
que es la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida de Cristo es lo que se llama la parucía. Cristo vino ya por primera vez, pero de manera humilde, sencilla, y vendrá, decimos, al final de los tiempos, y entonces sucederá en este momento lo que es el juicio universal. Este juicio universal no es diferente de lo que ya pasó en el particular, sino solamente se va a confirmar, digamos así, lo que ya sucedió, pero juntos, juntos. Y aquí quienes estaban todavía en vida, o si nos toca a nosotros estar vivos, pues ya no experimentarán esa muerte física propiamente, sino que ya en ese momento vendrá ese juicio. ¿Qué eventos acompañan aquí la parucía? Pues está la segunda venida de Cristo, está el juicio universal, y aquí, bueno, vendrá ese juicio y habrá cielo o infierno. Ya después de esto ya no hay purgatorio, cielo o infierno. Sucederá la resurrección de los muertos, cuando cuerpo y alma se vuelvan a unir. Y también es cuando hablamos nosotros de la creación nueva, los cielos y la tierra nueva, ¿no? Entonces, son eventos que estarán sucediéndose ya más allá del tiempo, en lo que llamamos nosotros la eternidad. Esta presencia del Señor, pues también nos hará participar de esa glorificación. Y aquí es donde nosotros entonces participamos de una escatología, decíamos nosotros, ya universal, colectiva, consumada. Ujú. Consumada porque ya ahí terminaría esta dimensión de nuestro reflexionar, porque ahí es donde ya estaríamos con Dios y ya sería todos. Para efectos de nuestro estudio, nosotros vamos a empezar en esta parte, en esta escatología consumada, y después abordaremos la escatología individual. Lo hacemos así porque es lo que nos toca juntos como iglesia. Entonces, ahorita nosotros vamos a fijarnos en lo que sucederá al final de los tiempos, y es entonces donde decíamos en nuestro programa tenemos las dimensiones. Una dimensión cristológica es lo que veremos el día de hoy, cómo llegar a Cristo. Una dimensión antropológica en el hombre, el juicio, la resurrección, el cielo, el infierno, y una dimensión cosmológica, el cosmos, que se refiere a cómo va a ser esto de la creación. Son preguntas pues siempre muy, muy interesantes que nosotros podemos elaborarnos, pensar, bueno, cuando sea la resurrección de los muertos, qué cuerpo voy a tener, el cielo, la tierra nueva, cómo van a ser, esta parte del juicio, me van a sentar en el banquillo de los acusados, o entonces van a surgir preguntas, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a abordar nuestra primera parte. En esta segunda venida de Cristo, este tema de la parucía. Hemos conocido a un Cristo que vino en la humildad, decíamos, de la carne. Un Cristo que conocimos en el abajamiento, en la kénosis, en ese momento de humillación. Cuando nosotros hablamos de esto, pues es el misterio más grande del que podemos participar, y lo hacemos así porque sabemos que Cristo, siendo Dios, siendo de condición divina, hace una renuncia a esas prerrogativas que le tocaban por ser el Hijo de Dios. Y entonces, sin dejar de ser Dios, pero renunciando a sus derechos, digamos así, a sus prerrogativas divinas, Él viene a estar con nosotros en condición humana. Ahí nosotros es que lo conocemos. Y toca entonces ahora una segunda venida, y se dice, pues ya es la venida del Señor, pero la venida en la gloria, glorificado, ya con todas las, podemos decir, todas las de la ley. Y esta parte, pues a nosotros
nos tiene que llenar de esperanza. La parucía es, en otras palabras, el fin del mundo. Ya si le pongo fin del mundo, ay, ya soy yo como que medio feo, ¿no? Ya no, así ya no me gusta esa parte. Pues de eso vamos a hablar hoy. Ujú. Entonces ya tenemos ahí nuestro esquemita, vamos a tratar de recordarlo siempre que nos ubiquemos, porque eso nos ayudará. Y entonces estaremos en nuestra segunda unidad, donde vamos a hablar, decíamos ya, de esta venida del Señor, y que es la parte que nosotros estamos conociendo como la escatología, última, colectiva, final, y que es de la participación de todos, ¿no? Y nuestro primer punto es entonces lo que es la dimensión cristológica, es decir, cómo participa Cristo en esto, cómo es la intervención de Cristo, ¿no? Y esto es entonces ya el nombre propio, la parucía, ¿sí? La palabra parucía es entonces lo que significa propiamente, ¿m?, la segunda venida de Cristo. Ahora, vale la pena que nosotros aquí nos ubiquemos, en primer lugar, en esta realidad de cómo Cristo se hace presente en nosotros, con nosotros. Podemos tener su primera venida, nosotros la podemos ubicar, y esta primera venida de Cristo, decimos, fue en la carne. Y esto comporta un momento de humillación, recordando que la humillación tiene que ver con el humus, el polvo, ujú, la humildad. Todos nosotros sabemos que en la Biblia dice que el hombre ha sido hecho de polvo, y es lo que significa la palabra humus. Ese polvito cuando llueve, dice la gente, se lava la tierra, ¿no? Y queda como brillosito. Ese es el polvo propiamente que se conoce en el término hebreo como humus, y se ve brillosito porque es el polvo que tiene los minerales. Es entonces como la parte de la tierra más fecunda. Entonces, cuando la Biblia dice que el hombre ha sido hecho del polvo, pues no somos ahora sí de cualquier polvo, ¿verdad? También hay de polvos a polvos. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de este humus, de este polvo en el que hemos sido creados. Y esta es la condición humana que Cristo adquiere. Cristo, siendo Dios, se abaja, se humilla. La palabra humillación hoy la entendemos con un sentido muy negativo, pero la palabra humillación es, podemos decir, poner los pies sobre la tierra. Es recordar, tener presente de qué estamos hechos, ¿no? Estamos hechos de polvo. Poner los pies sobre la tierra, pues nos recuerda a ese texto de Moisés: quítate las sandalias, porque la tierra que estás pisando es sagrada. O sea, date cuenta de tu fragilidad. Y cuando Cristo hace esto, pues en el Señor Jesús hay un abajamiento. Después nosotros vamos a encontrarnos con la segunda venida del Señor. Pero esta segunda venida del Señor ya no será en la carne como ha sido en el momento en que lo hemos conocido. Ahora será en la gloria. Y esto implica, si antes fue un abajamiento, ahora es un subimiento, ¿no? Esto es lo que se llama la exaltación. Será exaltado, será elevado, ujú, sobre todo lo que existe, sobre toda criatura, ¿no?
Y esto es entonces, esta elevación, esta exaltación, es esa vida nueva, donde Cristo está como verdadero Dios, lo sabemos, pero además está también como verdadero hombre. Y esta carne que Cristo ya no la quita, ya no la niega, no se deshace de ella, sino es la carne, esta carne, ese polvo, es Cristo ahora el que lo enaltece, el que lo eleva y le da a nuestra condición humana esa condición divina, nos eleva. Y esto es muy, muy hermoso porque entonces nos hace parte de su familia, ¿no? Nos hace parte de él. Uno puede pensar justamente cómo nuestra humanidad es transformada, se dice, porque no tenemos otra manera de decirlo, ¿eh? En una materia gloriosa. Hay quien se atreve a decir una materia espiritual, lo que es ya una paradoja, una contradicción, porque o es materia o es espíritu, ¿no? Pero es lo que nosotros podemos experimentar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Cristo resucita y se aparece con los suyos, lo ven, lo tocan, come. Entonces, ahí está, y está presente, y lo están ubicando, y lo están tocando, y está comiendo. No es un fantasma, no es meramente un espíritu. Entonces, esta es la realidad que se nos escapa a nuestra comprensión. Pero nosotros lo asumimos como verdad de fe porque lo dice la Escritura. Esa es la segunda venida de Cristo. En el intermedio, mientras pasó esto y sucede esto, es donde nos ubicamos nosotros. Es donde nos ubicamos nosotros como comunidad, como iglesia. Es el tiempo en el que nosotros estamos anhelando que vuelva. De ahí viene la expresión tan hermosa, Marán Atá. La hacemos cada vez que vamos a la Eucaristía, ¿no? Ven, Señor Jesús. Esa es la súplica cada vez que se muestra a Jesús Eucaristía. Ese es el cuerpo de Cristo y sacerdote que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Nos estamos ahí pues arrodillando y decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Y ahí viene la súplica. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ahí es donde nosotros estamos pidiendo la parucía. Estamos pidiendo que Cristo venga. Y entonces uno diría, ¿de veras te das cuenta de lo que estás pidiendo? Ay, padre, es que yo no me quiero morir. Y entonces, ¿para qué le estás pidiendo a Jesús que venga? Porque al final es lo que vamos a encontrarnos con el Señor. Es que me da miedo morirme. Sí, sí, seguramente hay miedos porque estamos ante cosas desconocidas, pero no debemos olvidar que nos vamos a encontrar también con el Señor. Es que eso del final del mundo, el final del tiempo, es que me da mucho miedo que el Apocalipsis no me atrevo ni a leerlo. ¿Por qué te da miedo? Si estás pidiendo, o si tú en la misa estás pidiendo que suceda, cuando uno dice, ven Señor Jesús, es lo que estamos pidiendo, que venga el final de los tiempos, que venga el final de los tiempos porque es cuando va a venir Jesús. No, yo no quiero que se acabe el mundo. Ah, pues entonces no pidas eso en misa, ¿eh? Porque al final lo estamos pidiendo. Y es que luego, como que es esa parte, ¿no? Que no nos acabamos de dar cuenta de lo que decimos. Cada vez entonces que se presenta el Señor Jesús, ¿no? Decimos nosotros, anunciamos tu muerte. Al decir que anunciamos tu muerte, estamos proclamando justamente sobre todo esa condición de verdadero hombre y que ha sido sumida por la divinidad y que también Dios muere, ¿no? Verdaderamente. Pero también decimos, proclamamos tu resurrección. Entonces, ahí la parte que se enfatiza es la divinidad. Estamos proclamando la resurrección del Señor.
Pero viene esta súplica. Ven, Señor Jesús. Esta súplica tiene que expresar entonces también, tiene que brotar de un deseo, de un anhelo. Yo quiero que venga Jesús. Y si yo quiero que venga el Señor, entonces yo debo prepararme. Yo debo prepararme. Y por eso, en este tiempo intermedio, es que nosotros podemos decir, asumimos este caminar, que es el que estamos haciendo, este itinerario, este peregrinar, y nos encontramos con que Jesús, aunque ha venido en la carne, y aunque vendrá al final de los tiempos en la gloria, constantemente está con nosotros, constantemente está viniendo, ¿no? Entonces, constantemente el Señor está presente con nosotros. El Señor viene a nosotros. ¿Y esto por qué es posible? Pues por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está haciendo presente a Cristo, ¿no? Y esta presencia de Cristo entre nosotros por la acción del Espíritu Santo, así como en la primera venida, por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen. Por obra y gracia podemos ser del Espíritu Santo. Cristo se sigue, vamos a decirlo, encarnando en los sacramentos. Por obra y gracia del Espíritu Santo, Cristo se sigue siendo presente en la iglesia. Y en la iglesia entendamos las personas. Por obra y gracia del Espíritu Santo, también Cristo se sigue haciendo presente en la humanidad, se sigue haciendo presente en la creación. Entonces, constantemente el Señor Jesús está viniendo a nosotros para que podamos entonces prepararnos, estar prontos a esa segunda venida, a su parucía. Y eso es lo que nosotros en verdad, en verdad, en verdad, pues queremos, anhelamos. Si yo quiero que venga, entonces, pues tengo que pensar, bueno, en verdad, es lo que yo estoy pidiendo, es lo que yo estoy anhelando. Y aquí tiene que darse ese movimiento de amor, ese amor que nos ayude a anhelar, a desear. En la página del Evangelio que vamos a escuchar el próximo domingo, hay dos actitudes muy hermosas que propone el Señor Jesús y que nos cuadran muy bien para hablar justamente de esto. Ya lo escucharemos el Evangelio el próximo domingo, pero habla justamente de ese movimiento que tiene que ser el ser humano para no andar presumiendo, para no andar queriendo como pensar que se va a ganar el cielo por sus méritos, sino que sea humilde. Y lo pone con la imagen del banquete. Cuando tú das un banquete, no te sientes hasta allá enfrente. Siéntate por acá atrásito. No sea que te vayan a decir, échese para abajo. Tú que te estabas elevando, póngase para abajo. Ahí está la humildad. Ahí está la humildad, la primera venida de Cristo. Ahí está presente. Y luego dice, cuando tú des el banquete, no invites a aquella gente que pueda pagarte. Tú invita a los jodidones, a los que no pueden pagarte. Ahí hay un movimiento de generosidad. Sé generoso, invita a aquellos. ¿Por qué? Porque los vas a enaltecer. Tú vas a enaltecer a ellos porque ellos no tienen con qué corresponderte, no tienen con qué pagarte. Fíjense lo hermoso que es en ese sentido, cómo Cristo, para estar en nuestro mundo, viene como a ese banquete también, viene, digamos, a banquetear con nosotros, a pachanguear con nosotros, y se puso en el último asiento para después también, cuando Él da su banquete, elevar, exaltar. Y esto es hermoso. Entonces, es acá donde nos ubicamos en esta segunda venida de Jesús. Ahora,
vamos a contemplar un poquito algunos datos de lo que nos dice la escritura, de cómo va a suceder esto, de cómo se ha reflexionado también en la misma tradición, en la misma teología, de tal forma y de tal manera que tengamos ocasión y oportunidad de que estemos nosotros ahí teniendo esa base que nos lo permita. Lo primero que podemos decir ya en el testimonio de la Sagrada Biblia, ¿no? Pues es que Jesús habló de ello. El mismísimo Señor Jesús, en algunos momentos, él usaba esa expresión del fin de los tiempos. Jesús expresaba esto. Y esta parte, pues ya suena para nosotros medio terrorífica, ¿eh? Ay, se va a acabar el mundo. ¿Cómo va a ser? Los volcanes, los terremotos, las inundaciones, ya ven cómo está lloviendo ahorita, no, sí, seguro, seguro, ya ahí viene, ya que cada quien agarre su arca, porque ¿cuántas veces cuando pasan ese tipo de eventos, no? No faltan por ahí los hermanitos estos separaditos que empiezan ahí con sus argüendes de que ahora sí casi casi ya valió quesadillas esto, ya, no hombre, tenemos nosotros ahí que ubicar que la palabra fin no es sinónimo de destrucción, ¿eh? Ahí es lo primero que purifiquemos. También es sinónimo más bien de finalidad. No nada más es de que se va a terminar, porque parecería que es esto, ¿no? La finalidad, es decir, el cumplimiento. Si yo el fin lo veo solamente bajo una connotación, vamos a decirlo así, de carácter negativo, entonces yo me voy a quedar meramente con un aspecto de una destrucción, de una especie de aniquilación, y no, no solo eso. También cuando hablamos del final de los tiempos, es porque está llegando a su cumplimiento el plan, la voluntad que Dios tiene para esto. Y esta realidad no la podemos pasar por alto. No la podemos pasar por alto. Porque si no, nosotros vamos a estar siempre temerosos. Es que lo va a destruir todo Dios. ¿En dónde hemos visto que Dios destruya lo suyo? Es que nos va a aniquilar. Es contrario a la naturaleza divina. Dios no aniquila. Una cosa es que nos estemos dando en la torre nosotros mismos. Eso sí, ni lo discutimos. No somos prudentes, no nos ayudamos. No hemos comprendido, ¿verdad? Pero de a eso, a que nosotros estuviéramos diciendo, afirmando que Dios va a destruir todo, en ningún lado dice. Es que el Apocalipsis habla de que las estrellas y... Sí, pero es un género literario. Recordemos también eso. El género literario se tiene que interpretar. Si yo empiezo a tener esas lecturas literales, pues obviamente no me va a cuadrar la cosa. También se tiene que por eso hacer esa tarea del exégesis para poder hacer una hermenéutica. El exégesis es estudiar las palabras. Bueno, con esta palabra, ¿qué es lo que se quiere decir? Para después hacer la hermenéutica. La hermenéutica es interpretar. Y eso, aunque nos suena rara las palabras, lo hacemos cotidianamente. Cuando estamos echando chisme, ¿va? Después nos vamos a la casa, oye, ¿por qué me diría esto? Ahí estoy tratando de interpretar lo que me quiso decir. Eso es una hermenéutica. ¿Por qué uso esta palabra? ¿Por qué no me lo dijo de esta manera? Ah, porque esta palabra, pues, eso es un exégesis. Entonces, cuando alguien nos está, vamos a poner ahí en el chisme y nos echan una indirecta, o vemos que alguien dice algo y como que, híjola, como que dice, aquí no entendí qué pasó, ¿no? Como que, como no tengo toda la información, y ya luego me dice, luego te explico. Pero de a mientras, ya me quedé con eso. Y estoy dándole vueltas. ¿Para qué? Para tratar de comprender el mensaje. Eso es lo que hace la hermenéutica. Es lo que hace el exégesis.
En la exégesis se fijan los exegetas, bueno, esta palabra, qué significados puede tener, y si significa esto, si significa lo otro, qué puede decir, para que se haga la interpretación. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con eso? La palabra fin. Si yo no la interpreto, pues nada más puedo quedarme fin, el término, ya, ya se acabó. Pero también podemos decir que tenemos un fin en la vida, que tenemos una finalidad, que tenemos un objetivo. Y esta parte es la que tenemos que rescatar. Cuando el Señor viene es porque está llegando el cumplimiento de la voluntad del Padre. Nosotros no somos los que le marcamos el paso a Jesús, es Él, el Señor. Entonces, el Señor vendrá al final de los tiempos, cuando se cumplan los propósitos, la voluntad que está queriendo decir. En las cartas de los apóstoles, así como en los evangelios, Jesús en algunos momentos toca este tema, también en las cartas de los apóstoles se va a ir profundizando esta realidad. Y a la hora de profundizar, ahí se va a ir hablando de cuál va a ser como el contenido, qué es lo que va a sucederse en estos tiempos, en estos momentos. Y entonces va quedando claro en ellos que vendrá la celebración de un juicio. Y este juicio es justamente un momento donde vendrá el encuentro con el Señor. Nosotros, cuando hablamos de un juicio, quizás la imagen inmediata que nos viene a la cabeza, pues es que está el juez, que está un abogado defensor, está el acusador, está así como bien tipo la ley y el orden, o los jueces, las películas gringas, o si nos ha ido peor y hemos ido por aquí al juzgado porque no sé qué nos pasó, pues tantito peor, ¿no? Y obviamente esa idea no nos ayuda. Hablar del juicio es hablar del encuentro con el Señor. Y ya eso para nosotros tiene que ubicarse como un momento de alegría, porque me estoy encontrando con el amor, con el que me ama. Esa parte, esa parte tiene que ser al menos esperanzadora. ¿Por qué? Porque a lo mejor diré, híjole, es que voy ahí como que todavía con unas deuditas, ¿no? O deudotas, pero por lo menos estoy ahí. Este, esa realidad, por lo menos con esperanza. Y también se va hablando poco a poco se va cayendo en la cuenta de que se tratará de un momento de gloria, de glorificación. Esa glorificación de Dios es porque se está dando ese cumplimiento de la voluntad del Padre, ¿no? De la voluntad divina. Entonces, esa glorificación estará presentándose. Démonos cuenta cómo poco a poco se va como llenando, se va como poniendo, ya está el esqueleto, viene Cristo. Ay, ¿y a qué viene? ¿Y qué va a hacer? Y después de esto, se irá haciendo la reflexión para también incluir lo que será la resurrección de los muertos. Esta resurrección de primer momento se llama la resurrección de la carne. Así está estipulada en el credo, si lo recordamos, ¿no? En el mismo credo. Así se va expresando. Entonces, en la Sagrada Escritura podemos darnos cuenta de que están estos momentos en los cuales nosotros vamos a poder recoger este tipo de datos. Está el Señor Jesús, viene con nosotros, viene a presentarse a nosotros y viene en su gloria. Estos, podemos decir, son como los elementos que sintetizan la parte de la Escritura. En la reflexión, si pasamos a lo que es ya lo que se va haciendo a lo largo del tiempo con estos datos,
pues sabemos que habrá una serie de autores, estarán los mismos santos padres, estarán los teólogos, pero se va haciendo una reflexión de todo eso, ¿no? De qué es lo que implica que venga Cristo. Y entonces va a haber datos que ellos van a retomar de lo que dice la Escritura, pero que tienen que ponerse a considerar cuál es el significado de ello. ¿Qué es lo que significa? Cuando la Biblia dice esto y dice aquello y dice el otro, bueno, ¿qué es lo que se nos está queriendo afirmar? ¿Qué es lo que se nos está queriendo decir? Para que entonces nosotros podamos ahí verdaderamente comprender lo que se va teniendo. Entonces, se va a empezar a tomar con más consideración, primero la expresión de lo que es el día, así se llama, del Señor. Este día del Señor también se conoce en otros términos como el día de Dios, el día de Yahvé. Ujú. Entonces, esta parte de lo que es el día del Señor, el día de Yahvé, es decir, es la manifestación de Dios. Cuando se habla de este día del Señor, es porque hay una manifestación, una epifanía. Pero hablamos de una epifanía en la gloria, de una epifanía total. Y esta manifestación del Señor viene justamente a hablarse de ella como esta parte que ya decíamos ahorita del juicio que se da, pero se empieza también a generar que hay una expectativa, una expectación gozosa. Vamos a esperar que venga el Señor, sí, sí, pero tiene que ser con gozo. No puede ser de otra manera. Y esto era muy importante porque en algún momento ellos esperaban que luego, luego sucediera, que luego, luego viniera Jesús. Y tienen que ir aprendiendo que no es así. Y entonces, pues como que hay algunos que se van desanimando, ¿no? Es que, bueno, pues yo sí les creí, me hice cristiano porque qué tal que venía ya luego, luego, no voy a ser la de las moscas y que me vaya mal, oye, pero ya se tardó, oye, no llega, oye, ¿qué pasó? Entonces, tiene que comprenderse que no es como a veces nosotros nomás imaginamos así, y para que se combate ese desánimo, pues tiene que darse justamente esta parte de comprensión, pero en el gozo. Otro término que desde la escritura se va a tomar es el término de la venida del Hijo del Hombre. Esa expresión se toma desde el Antiguo Testamento, pero está enfatizando también esta condición de cómo justamente desde la misma antigüedad de la escritura se tenía ya esa esperanza de que había en este Hijo del Hombre un Mesías, de que estaba presente en ellos la idea de un Salvador. Ese Salvador que se había experimentado en algunos momentos en la historia de los judíos, pues ahora justamente se está esperando para que se lleve a cabo el día de la redención. La redención es cuando, por ejemplo, tengo yo mis deudas, ¿ve? Ahí en el Coppel. Entonces voy a ir a pagar mis deudas del Coppel, voy a que me quiten la deuda, eso es redimir. Redimo mis deudas que tenía yo ahí pendiente. Y esto, pues ya, nos va dando la idea de cómo se va comprendiendo esa dimensión cristológica. En esta dimensión cristológica que se va teniendo, otro elemento es que se va a ir comprendiendo también a Jesús bajo el término del Kyrios, que significa Señor. Entonces ya se le da a Cristo este título y este título
Pues es de, digamos así, como de respeto, ¿no? Es como se le da a la mejor a aquella mamá, le digo la doña, ¿no? Mi papá el don, o sea, ya no es un título de cualquiera. Entonces, aquí se va a ir comprendiendo cómo en la misma costumbre de los judíos, Cristo va a estar recibiendo ya un título que es especialmente dedicado para Dios. Ahí es donde entonces se van viendo esas reflexiones. Hay un documento en los primeros años de la iglesia que se llama la Didache. Son escritos, algunos sí se ubican luego autores, otros pues se suponen, pero bueno, en en esta de la Didache, con esto que van trayendo, llama la atención en la Didache, es el documento, así se llama la atención porque en la Didache ya se empieza a hablar de la súplica. Ven, Señor Jesús, el Maranatá. Es algo que ya estaba conteniéndose en la escritura, pero ahora ya está haciéndose parte de la oración. Ya está haciéndose parte de lo que está comenzando a vivirse, a practicarse. También va a haber varios autores, no me meto en nombres, pero algunos autores de este tiempo, de los santos padres, el término parusía, que era para hablar, decíamos, de la venida de Jesús, algunos autores, en primer lugar, lo usan para hablar de la encarnación, de la primera venida de Jesús. Y poco a poco, tendrá que irse como madurando con el paso del tiempo para hablar más bien de esta segunda venida. Y esa segunda venida, decíamos, en la gloria. Esta expresión ya así tal cual es propia de San Justino. San Justino es quien ya de manera técnica aplica el término parusía para hablar de la venida de Jesús, pero en la gloria. Ujú. Algunos autores van distinguiendo, es una venida sin gloria, una venida con gloria, y bueno, es la forma en la que se va profundizando. Empiezan a surgir también los credos, y en los credos se habla ya de esta venida del Señor, pero va agregándose que Jesús vendrá a juzgar. Ya se hace parte de la profesión de fe. Y entonces, sí, va a venir el Señor, pero va a venir a juzgar. Y entonces queda claro ese papel del Señor que ha recibido del Padre y que lo ha recibido con esta chamba, con esa tarea. Ya también podemos ir diciendo cómo en la parte de la liturgia, ya para estos años, en estas épocas, ya se van a encontrar muchos textos, muchas plegarias eucarísticas, donde se empieza a integrar esa realidad de la segunda venida del Señor. Se habla ya de esto. Ujú. Y es entonces los elementos que podemos decir, bueno, se van integrando. En lo que es la Edad Media, realmente no hay mucho avance. En esta parte hay por ahí aportaciones, pero no hay algo que cambie, no hay algo que modifique en torno a esto, porque lo que estamos viendo es que Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos, vendrá en la gloria. Esa es como la afirmación. Ya no hay como agregar, ¿no? Y va a ser, ya con el paso de los tiempos, ¿no? Va a ser justamente
hasta el Vaticano II, donde este tema se vuelve a retomar, se vuelve como a rescatar para que justamente, ¿no? Se le dé como esa desembolsada, esa recordadita. La parucía es la segunda venida de Cristo y será justamente en la gloria. Y también aquí, en 1979, se hace una precisión que es por lo demás interesante, porque se dice, ante ciertas dudas que se estaban gestando, que esa aparición del Señor en la gloria va a suceder también para cada uno cuando llegue nuestro momento de la muerte. Entonces, cuando nosotros morimos, o nos toca morir, ya en ese momento, dado que está el juicio individual, lo veamos en el esquema, ya vamos a tener el encuentro con Jesús en la misma gloria suya. Y esta es una realidad que no podemos negar, que no podemos pasar por alto, ni a la gloria. Fíjense aquí la distinción. La gloria plena de Cristo es cuando Él venga, la segunda venida. Pero también cuando nosotros vayamos, y nos toca morir antes de que sea el fin de los tiempos, cuando nosotros vayamos, esa gloria ya la vamos a contemplar. No la vamos a participar totalmente. ¿Por qué? Pues porque todavía no llevamos el cuerpo, nada más llevamos el alma. ¿Por qué más? Porque qué tal que nada más lleguemos al purgatorio. Ya con eso la libramos, ¿verdad? Pero digo, hay que tirarle al cielo, pero entonces, aunque no la participemos plenamente, nuestro encuentro, como ya será ese juicio, se va a dar con ese Señor Jesús glorificado. Este es un texto, esto viene afirmado en un texto del año de 1979 de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ujú. Entonces, es la manera en la cual se nos recuerda justamente que es obra de suceder. Estos son breves elementos, por supuesto, de la reflexión, ¿no? Que se va haciendo, que se va tomando a lo largo de los tiempos. Nosotros acá tenemos justamente que ir rescatando, pues, lo que es significativo. Voy a pasar ahora a cuáles serían ya como esa reflexión, pero ya organizadita, ya como sistematizada, para que entonces nos quedemos, digamos así, ya con nuestro plato fuerte. ¿Qué decimos nosotros acá de esa reflexión sistemática, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Cómo vamos a comprender todo esto de la cuestión de la parucía? Entonces, lo primero que tenemos que admitir es que tanto en la escritura como a lo largo de la reflexión de los siglos de la iglesia, en nuestra profesión de fe, en el credo, lo que creemos, hay una verdad y esta verdad, en otras palabras, entiéndase, un dogma, y esta verdad es la segunda venida del Señor. Si alguien lo negara, pues ya estaría yendo en contra de la misma fe.
Esto es verdad de fe. Y es tan simple, ¿eh? Es tan simple, pero a veces parecería que algunos no le están creyendo. No, no, el mundo no se va a acabar, el mundo va a pasar a otra dimensión, el mundo va a evolucionar, el mundo va... Aguas, porque entonces ¿dónde quedó Cristo? Entonces Cristo quedó como mentirosito, ¿no? Que nos dijo que iba a venir, pero no, no. Vendrá y vendrá porque lo ha afirmado y así lo creemos nosotros. Este es un dogma de fe. Si yo lo niego, ya estoy yéndome en contra de lo que me está diciendo la revelación, lo que me está diciendo la revelación. No la iglesia, no el teólogo, no, la escritura, la escritura. Y esto se tiene que afirmar, aunque, ese es el problema de muchos, aunque no se sepa ni cuándo, aunque no conozcamos el momento, pero eso no le quita la verdad, eso no le quita la verdad de fe. La segunda realidad que podemos nosotros afirmar de esto tiene que ver cuáles son como los elementos, vamos a ponerle así, los elementos que contiene esta verdad de fe, sus elementos constitutivos. Cuando hablamos de la segunda venida del Señor Jesús, primero tenemos que hablar, voy a sacar una palabrita de esas domingueras, ¿eh? Es lo que se llama la existencia de un telos, esa palabra ahorita la explicamos, de un telos de la creación, de la humanidad, de cada uno de nosotros y de la misma historia. Ese es el primer elemento de la parucía. La palabra telos significa finalidad, la intencionalidad. Es decir, todo tiene una, digamos así, dedicación, una intención desde justamente la voluntad del Padre Dios. Sí, es un fin, es una meta, es un propósito. Entonces, la existencia de un telos. Ujú. La existencia es de un fin, de una meta, un propósito. Es lo que explicábamos hace ratito, ¿no? Una finalidad. Todo lo que existe lo tiene, una finalidad. Esta partecita, pues no la podemos olvidar, no la podemos negar. Puede ser que no me quede clara, bueno, es otra cosa, pero al final, no porque no me quede clara, no significa que no exista. ¿Qué otra cosa podemos afirmar de la segunda venida del Señor Jesús? El triunfo de Cristo. El triunfo definitivo, total de Cristo sobre cualquier enemigo, sobre cualquier adversario, el triunfo de Cristo, pleno, total, sobre todos los poderes adversos que se le quieran poner ahí al tú por tú. Ujú. Entonces es el triunfo de Cristo sobre los enemigos. El último, dice la Escritura, el último enemigo en ser sometido será la misma muerte. Y con esto también, dado que Cristo vence, se reconoce una valoración, gracias a que Cristo vence a los enemigos, una valoración a la humanidad. Si Cristo está dando en la torre a los enemigos es porque quiere rescatarnos, quiere salvarnos. Entonces, pues no somos cualquier cosita. El mismo Señor Jesús viene aquí a defendernos a la hora de los trancazos, ¿no? Entonces, desde Cristo también podemos reconocer, porque Él vence, que viene pues a darnos esa salvación. Un tercer elemento constitutivo, sí.
Este evento, esto de la segunda venida de Cristo, tiene un carácter salvífico, ya decíamos nosotros. No podemos olvidar justamente, ¿no? Esta realidad. Viene Cristo y viene a salvarnos. Por esto mismo, la parucía debe ser un objeto de esperanza. El que queramos, decíamos hace rato, que tengamos ese deseo, que venga el Señor Jesús. ¿Por qué? Pues porque nos viene a salvar, nos viene a liberar. A partir de esto, desde la segunda venida de Cristo, entonces también se dice que como cristianos tenemos la obligación de orientar nuestra vida en este mundo, ¿eh? De orientar, vamos a ponerlo así, nuestra vida ya desde ahora, ya desde este tiempo, ya desde ahora, en línea a esta consumación, en espera, ¿no? Es decir, no puedo yo negar que todo lo que haga en este mundo, que todo lo que diga, tiene que ver para mi vida eterna. Todo. De aquí se dice por eso que la segunda venida de Cristo tiene que ser para nosotros, esa expresión es bonita, un motor de caridad. Lo que me dé ánimo, lo que me aliente, que diga, caray, va a venir Jesús y como va a venir el Señor Jesús. Entonces, justamente, yo me estoy preparando y me estoy preparando desde esta misma vida. No es algo que vaya yo a dejar para no sé cuándo, para dejar para quién sabe qué. No, desde esta vida me estoy preparando y esta realidad es fundamental que no la perdamos de vista. A veces hay gente que critica a la fe y dicen es que la fe nada más está pensando en el cielo. Ah, bueno, eso es lo que tú dices. Pero el que nosotros pensemos en el cielo implica comprometernos en la tierra. Los pies puestos en la tierra y el corazón puesto en el cielo. Porque es el camino. Para que yo me salve, tienen que ser chambeándole aquí, chambeándole aquí. Luego, otro elemento importante, ya vemos profesión de fe, los elementos constitutivos. Otro punto aquí importante, para no usar la palabra elemento, sí, es que en la segunda venida de Cristo está justamente esta realidad del juicio. Y esta realidad del juicio, pero en su carácter universal. El juicio colectivo, el juicio de todos. Entonces, nosotros debemos comprender que ese encuentro con Cristo va a ser para que juzgue, ahí decimos, a vivos y muertos. Y donde vendrá, sí, como decimos, bueno, el premio, o decimos nosotros, el castigo. Pero nosotros, lo veremos esto más adelante, no me voy a tener aquí más. Cuando pensemos en este juicio, lo importante es ubicar a este Cristo que viene y que no viene como dicen luego algunos, con la espada desenvainada, ahora sí a ver quién No, no, no. Aquí lo que importa subrayar es que es Cristo Salvador. Cristo nuestro único Salvador y Redentor. Y esta es la idea que debemos enfatizar. No, no anda buscando pleito, ¿no? Así como que, ay, ahí viene tu comadre y ya ves que es repelionera y cómo es y está, y escóndanse. No, no le abran a la casa porque no le contestes. No, no, no. Cristo viene. Sí, claro. A un juicio. Sí. Y para todos. Sí.
pero como Salvador. Es lo que Él quiere, salvarnos. Que ya nosotros no queramos, bueno, ya es otro rollo. Otro elemento de nuestro desarrollo sistemático que es importante, lo mencionábamos, es lo que tiene que ver con el retraso de la parucía. Híjole, es que no llega. Oye, ya se tardó. No que ya mero venía. No que que dijo que no se iban a morir pronto y que. Entonces, había en aquella época una especie, decíamos así como de ansia, ¿no? De ya quiero que esto se suceda. Ya quiero, ¿no? Entonces, las primeras comunidades en algunos momentos van a tener esta realidad. Ujú. Una ansia de que esto ya suceda. Sin embargo, con el paso del tiempo, se tiene que lograr una comprensión. Sí, Cristo, si vemos en la Escritura, el Señor Jesús ciertamente predicó la inminencia. Inminencia, recordemos, es que sucederá pronto, ¿no? De su venida. Pero junto con esa realidad, no podemos dejar de lado que también habló, también predicó acerca de la ignorancia de ese momento. Sí, yo no sé ni el día ni la hora. No sabía, no sabía cuándo iba a pasar. Esta realidad, pues no la podemos olvidar, porque entonces, por un lado, así como que estaría, es que sí, ya viene, 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 no se tarda. Pero tenemos entonces que descubrir por qué Cristo, si por un lado dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni él, entonces ¿por qué se le ocurre decir que ya mero era? A ver, ¿sabías o no sabías, no? Había que cuestionar ahí al Señor Jesús, porque esta es la bronca, ¿no? Te estás haciendo que, o sea, ¿sí sabes o no sabes? ¿Sabes o no sabes? Entonces, aquí más bien, cuando Cristo predica esto, sin saberlo, la intención de Cristo es fomentar la vigilancia. Estén atentos, velen y oren. Y ahí sí hay muchas expresiones. Ujú. Es como cuando la mamá, vea, está con el niño chiquito y el escuincle está dando lata y todo, y ya la mamá ya no sabe qué más. Si le dice, ya me lo llega tu papá, ¿eh? A lo mejor todavía faltan como 5 horas para que llegue, pero ya me lo llega. ¿Por qué le digo que ya me lo llega? Pues para que se aplique, porque si no. Entonces, esa es como la explicación que se da ante esta supuesta como contradicción, porque uno diría, bueno, o sí sabe o no sabe. Ay. Después viene otro elemento que es interesante. Se habla en la Sagrada Escritura de una especie de signos, ¿sí? Que anuncian esa inminencia, que ya me lo llega, ¿no? Que ya merito. Entre esos signos de inminencia de la segunda venida, entre esos signos de los que se encuentran algunas expresiones, algunos dicen, no es en orden, ¿eh? Que es entonces, por lo que dice la escritura, la predicación del evangelio a todo el mundo. Aquí uno podría decir,
Ah, bueno, si no queremos que no se acabe el mundo, entonces hay que dejar que aquellos no conozcan el Evangelio. No vayan, no vayan, porque si van, si son los últimos que saben, no, ya se nos vino abajo todo. Luego, la conversión de los judíos se podrá, pero así está escrito, ¿no? No, pues entonces jamás se va a venir el Señor Jesús. Pues ¿para cuándo? Después, el famoso anticristo. Aquí podemos hablar del gran apóstata. Nosotros cuando escuchamos el anticristo, ¿verdad? De inmediato nos viene quizás a la cabeza como esta imagen de las películas que luego se nos ocurre ahí ver y que es que está por ahí saliendo y que no sé qué, que no sé cuánto, y que es el demonio, que la marca de la bestia, que... Entonces, pues atentos. Anticristo, lo contrario a Cristo. Cristo significa Mesías, el que salva. Lo contrario al Salvador. Pues pensemos cómo estamos, con quién estamos. Si estoy con alguien que no me da espacio para mi salvación, pues ahí está. Podemos decirme anticristo. No hace falta que sea un monstruo que espante. El anticristo no es a veces como nosotros luego imaginamos en nuestra imaginación, porque vi la película, a la otra película, ¿no? Y también se habla justamente en las palabras de Jesús de una serie de calamidades, un estado caótico en el mundo, ¿no? Que va a haber hambruna, es que, bueno, pues ahí están como esos signos, ¿no? ¿Mm? Ahora, ¿cómo valora esto? ¿Cómo se valora? Si nosotros dijéramos, ay, pues vamos a apurarle para que todo el mundo conozca el Evangelio, para que así rápido ya se acabe el mundo y ya vayamos con Dios. Sería casi, casi como obligar al Señor, como sujetarlo a nosotros mismos. Y eso, pues es complicado. Tenemos que comprender esto desde la predicación de Jesús. Entonces, ahí tenemos que ubicarlo primero. El que está hablando de esto es el Señor Jesús, desde la predicación del Señor. Luego, dentro de su predicación, él mismo nos recuerda que no sabe ni día ni hora. Entonces, pues así como que también el Señor Jesús nos está dando posibilidades, ¿no? En ese sentido. Y luego se puede tratar también de una serie de acontecimientos que se van a dar a lo largo de la historia. No significa que se tengan que dar todos juntos y que muchos de estos acontecimientos pues no van a quedar en nuestras manos. Porque si no, nosotros seríamos los que pudiésemos decir, ay, pues vamos a manipular a Dios. Porque aquí nosotros seríamos como sus dueños, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer una super campaña de evangelización para que todos lo conozcan. Sí, sí, vamos a hacer que todos los judíos se conviertan. Pues no, nosotros ahí tenemos que cuidar mucho ese aspecto, porque de lo contrario, vamos a caer en esa tentación de que habrá esas posibilidades de manejar todo esto y de malentender incluso cosas que unas pues obedecen a a naturaleza, otras al pecado mismo del hombre, ¿no? Pero que como signos, pues ahí están, todas se tienen que leer desde su propia perspectiva. Así entonces, nosotros podemos decir cómo se va presentando pues esta realidad de la parucía. Esto es como ya lo que se dice de manera sistematizada. Lo que nos queda a nosotros
como conclusión podemos decir esta realidad. Nosotros como iglesia, ¿qué nos queda a partir de esto? ¿Qué podemos subrayar, destacar? Pues primero que somos peregrinos y que nosotros que somos peregrinos, peregrinamos en este mundo y que en este mundo entonces tenemos que vivir con esperanza, esa esperanza de que algún día queremos estar más allá, queremos estar con el Señor. Y esa pues será nuestra tarea. Bueno, este es, podemos decir, este tema. Ese es el tema de la segunda venida del Señor Jesús. Ya les digo yo, me regreso acá a la parte primera de nuestra esquemita que recordábamos. Estamos ubicados en esta partecita, ¿no? Solo esta partecita estamos viendo ahorita por lo pronto. Y que vendrá después entonces a extenderse, a reflejarse en otras realidades. Dejo de compartir la pantalla y vamos a dar pautas si hay algunas interrogantes, si hay algunas preguntas para que podamos responderlas. Bueno, si estamos ya. Vamos entonces con Blanca. Hola, padre. Hola. Ana. Oiga, es que anoté dos, pero ay, son, creo que para mucho, padre. Una es que si pedimos que venga, ¿no? En lo que nos decía, ven, Señor Jesús, y luego nos explicó que de todas formas continuamente está con nosotros, ¿no? No entendí si por medio del Espíritu Santo o Jesús. Entonces, si pedimos que venga, esperamos la parucía del Hijo. Esa es la primera. Y luego es que si estamos vivos para cuando tocara que llegara Jesús, ¿cómo vamos a saber que es Él si los que estaban más cercanos no supieron que era Él? Ok. Eso, padre. La primera pregunta, todo lo que hace el Señor Jesús es en razón del Padre. El Padre Dios tiene esa voluntad que nos salvemos. Entonces, digamos, Cristo dice, sale, yo voy. Pero es el Espíritu el que empuja, el que impulsa. Entonces, sí, será que Él viene por la acción del Espíritu Santo con María. ¿Será que Él viene continuamente a nosotros en los sacramentos, en la iglesia? ¿Y será que venga al final otra vez por la acción del Espíritu Santo? Siempre, siempre, siempre. Y aquí nosotros tenemos que recordar también que la presencia de Dios es juntos, ¿no? Siempre anda uno con el otro y los otros dos no se sueltan, aunque a nuestro alcance tengamos la presencia de. Nosotros hablamos justamente de la parucía de Cristo, del Hijo, pero ya de una manera global pudiésemos atrevernos a decir es la parucía o será la parucía de la Santísima Trinidad, porque en el Hijo conoceremos al Espíritu que lo mueve y al Padre que viene con el Hijo. Entonces, sí, es un encuentro con Dios, que es uno y trino. Se habla de la segunda venida de Cristo porque es el que vendrá a juzgar a vivos y muertos para que entregue todo a su Padre eterno. Nosotros tenemos aquí en esta materia la limitante de que lo imaginamos en el tiempo, en el espacio. Sí, esa es nuestra limitante, es que viene de allá para acá, ¿no? De una de un lugar a otro. Aunque pues más bien es un encuentro, porque sabemos que Dios está en todos lados, está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Pero sí, es Cristo por el Espíritu, pero los incluye también al Padre y al Espíritu. En la segunda, bueno, ahí mismo, al pedir que Él venga, pues más allá de pensar que porque yo pida mucho, 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 ya lo voy a acelerar, yo lo dije así como para que le pensáramos. Pero más allá de eso, por eso decía yo después, ¿qué tanto deseo? Que venga Dios.
yo tengo que desear a la persona que amo. Entonces, cada vez que yo en la Eucaristía, por ejemplo, voy a la misa y se dice eso, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Cuando yo estoy diciendo, ven Señor Jesús, ahí estoy diciendo, te amo, o sea, ven ya. O sea, mi corazón ya me urge, o sea, ya quiero que estés acá. Esa expresión, esa respuesta es un te amo, es un te quiero, dicho con otras palabras. Eso es lo que debe de ir como contenido en la expresión. No es el, ya, córrele, te estás tardando, ¿no? O sea, no, ya te estoy reclamando, te estoy deseando, es como dicen los novios, es que sin ti no puedo vivir, ¿no? Aquí sí literal pudiésemos decirlo, pero tiene que ir como el contenido del amor, porque te amo, porque te deseo. Ven, Señor Jesús, ven, ven pronto. Esta realidad en la liturgia se puede vivenciar muy hermosamente desde el Adviento, ese Adviento que nos recuerda la primera venida de Cristo, pero también desde ese Adviento que me puede servir continuamente para disponerme a la venida del Señor al final de los tiempos. Si yo en una de esas canto esos cantitos de Adviento fuera del tiempo de Adviento, no estaría ya del todo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le digo, ven, ven, Señor, no tardes, o sea, ya lo estoy haciendo, pero no porque va a ser Navidad en el mundo, sino porque ya quiero, digamos, que sea mi Navidad plena, o sea, porque ya te anhelo, o sea, ya me urge. Y ya voy allá más del tiempo y del espacio, sino ya quiero encontrarme con el Eterno. Entonces, esa experiencia de la liturgia, que sí, nosotros la ponemos en un tiempo concreto que nos dispone en este mundo, pero que no tendría que ser como, bueno, ya pasó el Adviento, ya la guardamos, guardamos la intención, no, no, sino que el Adviento es siempre, siempre tengo que estar viviendo ese anhelo, ese deseo de que venga. La Navidad, por ejemplo, es el nacimiento de Jesús. Todos los días, si voy a misa, ahí está la Navidad, porque está Cristo otra vez encarnándose, viniendo a nosotros por obra del Espíritu Santo. Es como si todo sucediera ahí. ¿Por qué? Porque como Dios no tiene tiempo y espacio, como todo es un eterno presente, como que ahí se envuelve y se desarrolla todo. En la parte segunda, si estamos vivos, ¿cómo vamos a conocer al Señor? Esa parte pues no tenemos respuestas así concretas que dar. Aquí es donde entramos. Recuerden que esta materia es una materia de frontera y mucho nos va a tocar dar reflexión, pero cuidando, por supuesto, que no contradiga la revelación, pero que no la podemos asegurar, porque nadie lo ha vivido, porque nadie va y viene. Eso es una realidad. En la... yo se la complico más y lo tocaremos, pero podemos adelantar este poquito. Estamos vivos, nos vamos a encontrar con el Señor, pero también con las personas que murieron y que ya se adelantaron. Si mi abuela murió cuando yo era un niño, era pequeño, ¿cómo me va a reconocer ahora mi abuela? ¿De qué manera? Si decimos que vamos a encontrarnos, ¿cómo nos vamos a reconocer? Y de ahí podemos partir para pensar entonces en cómo nos vamos a reconocer con Cristo. Una expresión muy humana, y es solo reflexión, lo insisto, es que nosotros luego decimos que los ojos son la ventana del alma, el interior. No sabemos qué parte del cuerpo, cómo va a ser nuestro cuerpo, hay miles de teorías, pero justamente pues vamos a tener ojos. Entonces, esas miradas que a veces son como cómplices, ¿no? Que se atrapan, a mí me gusta pensar eso, en la mirada. En la mirada podemos reconocernos con los que nos han amado y se han adelantado. Y por supuesto, en la mirada creo que nos reconoceremos con Dios. Él nos reconocerá. Y tendrá su mirada tan cautivante, tan penetrante como la mirada que le echó a Zaqueo, la mirada que le echó a Mateo, la mirada con la que él miraba, ¿no? Y entonces entrará en nosotros y sabremos
simplemente lo sabremos, será un conocimiento intuitivo, será directo. Uno no se explica por qué cuando le decía a estos, ven, sígueme, y no decían nada, o sea, no respingaban, no iban. ¿Por qué? Porque se quedaban ahí como atrapados, ¿no? Entonces, ese conocimiento en esa segunda venida de Cristo pudiese ser por la mirada. Ahí, pues ahí nos tocará, ¿verdad? Primeramente Dios. Sea que nos adelantemos, o sea que nos toque la segunda venida de Cristo en la gloria, todavía vivos en este mundo, espero que ya lo podamos platicar. ¿Vale? Bueno, vamos. Padre, padre, Sí, espéreme un segundito. claro. Cuando se apareció a los, se me olvida la palabra de Maús, a los Discípulos. discípulos, este, no es una parucía para ellos porque no fueron juzgados, ¿sí? Aunque sí podemos hablar de una parucía, si queremos verlo así, porque la parucía es la venida del Señor, está justamente teniéndose una expresión de epifanía, de manifestación. Entonces sí hay ya un encuentro, ¿no? Hay un encuentro que ya se está dando con ellos. Ahí, dice el texto, ellos están velados, o sea, no alcanzan a ver, está la tristeza, que no alcanzan a mirar. Cuando uno anda luego en la calle y alguna persona nos dice, ay, es que no me quiso saludar porque le hablé y ni me hizo caso. Cuando andamos así como en la baba, o sea, hay algo, ¿no? Que nos está como nublando la mirada, que a veces literalmente, ¿no? Casi chocamos con alguien y parece que no lo vimos. Esa parte es la que se pierde en ellos, la que tenía Magdalena, pero que se encuentran con ese Jesús y al que de momento pues no reconocen. ¿Por qué? Porque dice la mente, el corazón está embotado, no se miran, pero sí hay una especie, digamos, como de parucía. Ahora, en la... No sé si han visto esas películas les gusten esas que ven a lo mejor los hijos, los nietos, o a lo mejor ustedes, ¿verdad? De los superhéroes, donde salen ya de los multiversos. La idea es que en este mismo instante está en otro lado, otro universo, donde estamos nosotros. Hoy estamos aquí 25 de agosto del 2025. Piensen ustedes en el 25 de agosto del 2024. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo estábamos? ¿Y qué será que estemos haciendo el 25 de agosto del 2026? Entonces, como que al mismo tiempo, por ponerse solo el ejemplo, está sucediendo todo. O sea, como que estamos viviendo hoy aquí y acá y acá. Esa imaginación ya no se llama el universo, ya no es único, sino multi, porque son muchas versiones. Es el multiverso. Es como si Jesús tuviera de frente todas esas versiones y por eso Jesús sabe todo, todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, porque Él ya está fuera del tiempo. Entonces, como que está sucediéndose toda la historia. Lo que para nosotros es pasado, presente, futuro, para Él es todo un presente, no hay más. Es como si tuviéramos esa supercámara que nos permite ver todo. Imagínense que tenemos una tele que la prendo y ver los partidos de fútbol del futuro. Y dentro de 2 años hay un partido del Pachuca contra el América. Y ya sé cuánto va a ser el resultado. El que yo sepa eso porque lo estoy viendo, no significa que yo lo determine, porque Dios no nos determina. Ahí es como que dicen, si Dios sabe todo, entonces ¿por qué no lo evita? No, no. Es que ya lo sabe porque lo está mirando, pero no lo está determinando, lo está conociendo. Son cosas diferentes. Entonces, Dios como que conoce todo, por decirlo así de esa manera con los multiversos, ¿no? En Dios, como todo está sucediendo, en este momento, en Dios, está haciendo la parucía, está haciendo su Navidad, está haciendo su resurrección, está haciendo su muerte, porque todo es un eterno presente. Para nosotros como que esto se desdobla y por eso lo estamos viviendo como en etapas. En ese sentido, pudiésemos decir
que podemos estar viviendo ahorita una probada de la resurrección, una probada de la pasión, una probada de la Navidad, porque es cuando nosotros estamos como insertándonos en esta historia. Nos cuesta, por supuesto, comprender esto porque nosotros estamos en tiempo, en historia, en espacio, en tiempo, pero Dios está más allá. Entonces, bajo ese argumento, sí pudiésemos expresar, por ejemplo, cuando Dios se aparece a los discípulos de Maús, cuando Dios se manifiesta con María Magdalena, sí están teniendo ya como esa probadita, digamos, de esa parucía, aunque no en su totalidad, porque todavía nosotros estamos insertos en el tiempo. Ahí es donde estaríamos. Es así como un poco, digamos, usando esa expresión de los chamacos de ahora, ¿verdad? Los multiversos, por decirlo de alguna manera. Sí, no sé si con esta imagen podamos quedar un poquito Sí, más padre. claros. Muchas gracias. Perfecto, vamos con Luis Felipe. Gracias, padre. Buenas tardes. Primero, la pregunta. Lo que usted nos expuso ahorita, todo esto desde el principio hasta el final de esta sesión, ¿está referido únicamente a la dimensión cristológica? La parte primera que vimos fue nada más el repasito, como el esquema. Ajá. Pero Sí, ya después de eso, todo lo que vimos es la dimensión cristológica. nada más. Nada más. Todo lo que es la parucía. Es correcto. Y De ya acuerdo. de esa dimensión cristológica, si Dios permite la semana que entra, vamos a empezar a ver la dimensión antropológica. Antropológica. Es donde está Cristo, o sea, Cristo no lo vamos a quitar nunca, ¿verdad? Pero ya vamos a enfatizar, bueno, ¿qué pasa cuando el hombre se encuentra con Cristo? Ya llegó Cristo y llega el hombre, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y ya vamos Sí. a hablar del cielo, del infierno, del juicio, y pasaremos a eso lo antropológico, pero sí, todo esto es cristológico. Ah, de acuerdo. Bueno, tal vez, padre, entonces la segunda pregunta, no sé si estuviera dentro de este contexto o Mm. la tendría yo que esperar hasta la siguiente. Pero, por ejemplo, a ver, en ese espacio que se da entre la primera venida y la segunda venida, es lo que nosotros conocemos como nuestro adviento permanente. ¿Sí? Y bien, ahora, de ese adviento permanente que nosotros hemos de experimentar hasta la segunda venida, se va a dar precisamente esa presencia de lo que se dice el gran apóstata. ¿Sí? Ah, ahí, a mí me hace un poquito de ruido en este sentido, ¿no? Porque, ¿cómo? Y a lo mejor ya dio usted parte de la respuesta hace un momento, pero me gustaría abundar un poquito sin ser imprudente. ¿Cómo en algún momento la condición, usted lo dijo ya muy claro, ¿quiénes van o vamos a identificar a Cristo? Bueno, es esa, usted daba un ejemplo muy claro, a través de la mirada. El sentir, bueno, ni cómo puedo explicarlo, pero me llamó y creí, ¿sí? Pero por decir, cuando ya se habla de aquellos, espero no estar entre ellos, que sí van a creer en el apóstata. Ya ve que en el Apocalipsis está dice, tendrán la marca del 666. Ujú. Ah, ahí por decir, suena un poquito compatible este pensamiento, a lo mejor confuso, con lo que era el maniqueísmo, ¿no? Un Dios bueno y un Dios malo. Y ya estamos predestinados, ¿sí? Decían, ¿sí? Ahora, esa idea, pues que en algunas culturas sí puede estar todavía arraigada. ¿Tendrá alguna relación en cuanto a lo que yo hice como obra buena en orden al mandato de Dios? Es lo que me va a posibilitar para sentir esa mirada y saber que es la verdad. Y si por algún momento mi vida fue influenciada por la maldad, o sea, apartado de Dios, podría decir, entonces ya tengo esa influencia negativa para seguir
al gran apóstata. Ok. ¿Sería con todo esto? ¿O hay algo más ahí todavía? No, hasta ahí, padre. Perfecto. Esa parte, vamos a empezar con lo del anticristo, la presencia de Cristo entre nosotros. Estas realidades obedecen, recordemos, a los términos del género literario apocalíptico. Y entonces nosotros tenemos que purificar muchas, pero muchas veces esta realidad, porque si no, entonces vamos a empezar a confundir y a pensar cosas que, pues, híjole, es que se me apareció el demonio, que no sé cuánto, que no sé qué. Entonces, vamos a entender los términos. La palabra Cristo significa Mesías. Si yo hablo de Cristo, el Mesías, sabemos nosotros que la palabra Cristo, la palabra Mesías, es el ungido. El ungido es entonces el que tiene una misión y esa misión es la salvación. A eso viene el Señor Jesús y ha tenido justamente desde el Antiguo Testamento, podemos decir, esa especie de prefiguración que le permite justamente el presentarse así con nosotros, como el Salvador, ungido, enviado para salvarnos. El anticristo sería lo contrario al ungido, el que viene, vamos a decirlo así, a condenar, usando así nuestros términos, ¿no? Ahora, ¿cómo entendemos la salvación? La salvación, recordemos, para nosotros se entiende como la comunión, estar en esa comunión con el Señor. Y la condenación es lo contrario, y lo contrario de la comunión es la separación, es la división. Cuando uno ama, que es lo que nos pide Dios en el mandamiento, por amor me uno a los demás, tengo algo en común con los demás. Y cuando no amamos, es cuando surge el pecado. Y es cuando nosotros nos vamos separando, nos quedamos solos. Recordemos que podemos decir hay dos tipos de aislamiento. El aislamiento, la soledad, es que me quedé solo porque se fueron ahorita todos a su casa, o porque vine a vivir acá, porque la escuela, eso no me refiero a eso. Me refiero a la soledad interior, al aislamiento que uno busca, porque no soporto a los demás, porque me caen gordo, porque no tolero que sean felices, porque entonces eso es el infierno. No soy feliz, no amo. Y como no amo, entonces me separo, me divido. Uno puede decir que somos todos Cristos cuando unimos. Y todos también somos anticristos cuando dividimos. No tengo yo que esperar a un anticristo, tan lejos. Cuando estoy echando chismito, cuando estoy echando cizañita, ahí estoy de anticristo. Ahí estoy de divisor. No hace falta más demonio que yo. Conmigo tengo. ¿Para qué quiero más diablo? Más diabla, ¿no? Ahí ya estoy quedando, digamos, bajo esa influencia diabólica, literal. La palabra diablo es el que divide, ¿no? Entonces, soy diabólico en razón de que yo estoy cayendo en ese juego y estoy separando, estoy dividiendo. Y esta realidad la tenemos que asumir desde nuestra propia condición. Porque siempre que pensamos en el demonio, en el diablo, vamos a pensar de inmediato en monstruosidades, en cosas horribles, cuando no nos damos cuenta que luego hasta nosotros somos ellos, ese diabólico, ¿no? Esa influencia que queda. ¿Cuándo? Cuando estoy dividiendo, cuando estoy separando, cuando llego yo a esa cizañita y oye, ¿qué crees que tu cuñada dijo de ti? Ahí estoy de anticristo, ahí estoy dividiendo, ¿no? Esto, por supuesto, no es que lo seamos nosotros en esencia, sino por participación. Digamos, cuando yo, vamos a ponerlo así, me asocio con el demonio, ¿no? Cuando permito que el demonio me haga su socio, y entonces caigo yo en su juego, y cayendo yo en su juego, es esa parte donde yo ya le estoy haciendo el mandado. O del lado contrario, ¿no? También,
Cuando me quedo con el Señor Jesús y justamente le ayudo al Señor Jesús a esa salvación. Ahora, recordemos la segunda realidad. El demonio es un espíritu, no tiene un cuerpo. Es una realidad espiritual. Nosotros lo hemos pintado, lo hemos dibujado, nos lo hemos imaginado que está rojo, que tiene cuernos, que tiene cola, que tiene un... Sí, esas son representaciones que hacemos. Pero el demonio es un ángel. Y los ángeles, en primerísimo lugar, son espíritus. Como espíritu, sí, el demonio puede tener distintas manifestaciones, pero su realidad primera es esa. Entonces, el demonio no va a venir a combatir el cuerpo, combate nuestra realidad espiritual, nuestra alma. El combate nuestro es en el alma. Por eso San Ignacio de Loyola nos está invitando a hacer el discernimiento de espíritus. Esto viene de Dios, del espíritu bueno, o viene del malo, del espíritu malo. Y yo en ese discernimiento, para acá o para allá, yo tengo que discernir. Esa es mi tarea. Cuando hablamos de la dirección espiritual es eso, darle dirección a mi espíritu para saber para dónde se va a encaminar. Entonces, uno tiene que estar así como agilizando el espíritu para que yo sepa, esto, alerta, no es de Dios, esto sí. Y ahí entonces yo puedo ir ubicando cuando el anticristo, el que divide o el anticomunión se está presentando. Yo tendría que pensar, bueno, antes de que diga yo esto, antes de que haga yo esto, lo que voy a hacer, lo que voy a decir, ¿es de acá del bueno o es de acá del malo? ¿Va a unir, va a dividir? Ahí es donde yo tengo justamente que hacer ese discernimiento. Luego, esta unión en Cristo es perfección y esta división en el demonio también es perfecta. Entonces, el número que habla de perfección es el 3. Por eso, el 3 veces imperfecto es el demonio y el 3 veces perfecto es Dios, la Santa Trinidad. El 3 veces perfecto en números sería el 777. El número 7 tiene ese significado en la numerología bíblica. Y el que quiso ser perfecto, quiso ser Dios, pero no llegó, por eso se quedó en el 6, es el demonio. Pero es 3 veces, es el 666. De ahí el famoso número de la bestia, ¿no? Mm. Dice el Apocalipsis, es que los hijos de la bestia tendrán tatuado ahí en la cabeza y no, dicen los protestantes, sí, el Papa lo tiene ahí en la mollera, se le ve que tiene el 666. No, no, no. O sea, esa parte es cuando nosotros nos dejamos apoderar por el demonio, por este que quiso ser como Dios. Dios es el 7, pero como no le alcanzó, pues se quedó en el 6. Y dado que Dios es Trinidad, entonces por eso el demonio también en esa Trinidad es el 3 veces 6, el 666. Nosotros cuando en nuestra soberbia nos da ese complejito de ser como diositos, pues a veces andamos dándole ahí al 666. ¿Por qué? Porque quiero decirle a Dios, quítate. Yo soy aquí el fregoncito, ¿eh? Yo puedo con esto. O sea, no te ocupo. Yo la libro. Cuando nos sentimos ahí diositos. Cuando en la humildad pedimos esa ayuda, somos conscientes de la fragilidad, ya es más fácil que lleguemos al 777. ¿Por qué? Porque me voy a unir con Dios porque necesito de Él. Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta cómo estamos haciendo esa especie de juego entre lo que es el anticristo y lo que es el Cristo. ¿Y cuál es el papel que nosotros tenemos? ¿Cómo es que se manifiesta? Pues en cosas espirituales. Y en esas realidades espirituales es donde nosotros tenemos que hacer ese discernimiento para ver esto, por lo otro. Hay interpretaciones, es que en la historia del mundo se ha habido los anticristos, que el Hitler, que el Stalin, que no sé cuántos. Bueno, cualquiera que vaya en contra de Cristo, hasta uno, pues es anticristo en ese sentido de la palabra. Es ahí donde podemos nosotros ubicar esta realidad. El meternos a más cosas que la representación y que se apareció y que pues es dar pie.
a interpretaciones, interpretaciones que a veces corremos un riesgo, como de quitar nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Yo les pongo un ejemplo de una persona que alguna vez me tocó atender y me decía, esta persona, el marido le daba una vida de golpes, de ofensas, leves, vamos a decirlo así, ¿no? Soportables, hasta que llegó el punto que le dio su chinga a la mujer. Y entonces esta mujer decidió dejarlo. Ya, o sea, ya se hartó, ya esto ya es el colmo, con permiso, ahí nos despedimos, ahí nos vemos. Y entonces este después fue a chillarle que no sé qué, que no sé cuánto, es que no me di cuenta lo que hice, es que se me metió el demonio y en verdad no era yo, es que estaba como poseído y fue a llorar a los suegros y a los cuñados y entonces todas las personas de la familia le decían a esta fulana, pues ya dale chance, o sea, mira, no, que ya se va a cambiar y que no sé qué, que la fregada. Y es cuando conozco a esta persona que se acerca y me dice, padre, es que no sé qué hacer. Todos me dicen que está tan arrepentido que le demos chance. Y yo le decía, mira, Dios nos enseña a perdonar. Y esa es una lección que no podemos olvidar. Yo nada más veo una dificultad en este canijo. Él no está reconociendo su culpa. Le está echando la culpa al demonio. Es que no era yo, se me metió el demonio y por eso ni cuenta me di lo que te hice. No, mientras él no reconozca su culpa, su mal, no va a curarse. Le está echando la culpa al demonio. ¿De quién fue la culpa? El demonio. Al rato te va a dar otra chinga. ¿De quién fue la culpa? Del diablo. Es que yo no quería, pero se me metió el diablo, güey. Entonces, qué fácil. A veces esa es la bronca. La andamos buscando tanto como si fuéramos títeres. Es que no, no era yo, es que se me poseyó, se me metió, se... No nos hagamos tarugos. Uno tiene que ser responsable de sus actos, de sus acciones, porque si no, jamás vamos a poder curarnos. Entonces, ahí es donde podemos ubicar cómo es pues esa influencia. La palabra del gran apóstata, ¿no? Pues es eso, el que divide. La apostasía es cuando hay algo que nos separa, que nos divide, pues del Señor. Y es donde nosotros, pues tenemos que estar atentos. En la parte de conocer al Señor y cómo conocer al anticristo, en esta realidad, Mateo 25 siempre nos ha de iluminar. Acuérdense cuando es el juicio, es que viene el hambre, vengan benditos de mi Padre, váyanse para allá los que no, porque tuve hambre, me diste de comer, Ujú, tuve sed, me diste de beber, era forastero y me acogiste, ¿no? Y entonces el Señor dice, es que ahí me estaban viendo, Señor, es que cuando, fíjense la pregunta que se le hace, Señor, ¿cuándo te vimos así? ujú. ¿Cuándo te vimos? Ahí está el ver. Cuando vemos ahí a Cristo, ¿no? ¿En dónde en el necesitado? Ahí es donde se expresa el Señor en su humildad, en la carencia, en el que está pasando los momentos difíciles. Ahí es el nuevo Belén, ahí es la nueva expresión, ahí es la nueva humillación de Dios. Entonces, cuando lo vemos de otra manera, todo glorioso, pues sí es más seductor, más tentador, pero no. No sé si con esto quedemos un poquito más, Luis. No, sí, padre, muchísimas gracias. Muy claro y perfectamente entendible. Gracias. Ok, vamos con María Eugenia. Padre, es para que me aclare un pensamiento o pensamientos que a veces se nos vienen y no sé si sean correctos. Cuando una persona que uno quiere mucho muere, uno dice, pues ya me quiero morir para estar con esta persona, ¿no? Pero al paso del tiempo, o al menos así he pensado yo, este, yo digo, bueno, realmente, por supuesto que me gustaría reencontrarme con ellos, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es cuando ya uno muere, estar con Dios, porque eso implica todo lo demás. O sea, como que ya no pensar si es, pues es que dónde va a estar, yo quiero ir ahí, yo quiero estar, sino que estando en presencia de Dios, ya no importa lo demás.
¿O no, padre? Hay esta realidad del deseo, ¿verdad? De estar con alguien. Ahorita que la escuchaba me hizo acordar de mamá. Papá murió unos años antes y obviamente pues fue una vida muy larga juntos y le costó, ¿no? Ay, es que ya me quiero morir, es que no sé qué, es que no sé cuánto, ya Ujú. era como era ahí medio lidiando un poquito el asunto. Y hasta que ya por ahí hubo un momento que mis hermanas me dijeron, no, ya habla con ella porque ya no sé qué, no sé cuánto. Y luego, pues está bien, mamá, vamos a decirle a Dios que una vez ya, que te mueras, vente. Yo te llevo a la iglesia, le hacemos una misa para que... Y me daba mucha risa, y me acuerdo, porque me dice, no, mejor ya no. Mejor nomás le Sí, voy a decir a tu papá que me aparte un lugarcito por allá arriba y ahí muere. Ya, y como que ya, digamos, como que ya la veo de veras y ya no, ¿no? ya mejor. ¿Cuál es el deseo, no? ¿Cuál es el anhelo? Recordemos a Pablo. Por un lado decía Pablo, hay algo que ya me urge estar allá. Pero del otro lado hay algo que también me hace quedarme acá. Dios y los hermanos. Quiero seguir acá porque sé que puedo ayudar, porque sé que puedo hacer el bien, pero también quiero estar allá porque ya también quiero tener ese premio, esa recompensa. Nos mueve, digamos así, las dos cosas. Pies en la tierra, corazón en el cielo. Es lo que podemos ubicar así como esa tensión que hay en nosotros. Estamos tendiendo hacia allá, pero estamos todavía acá. En la escatología, por eso se llama el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Entonces, el anhelo de Dios parte desde esta tierra. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios nos pide, el amor, hay que amar a Dios, al prójimo, uno mismo, el ubicar esto como si fueran escalones es nuestro grave problema. Es que hay que amar a Dios sobre todo, después al prójimo y luego a uno mismo. Ese es el error. ¿Por qué? Porque en el momento que yo amo a Dios, yo tengo que amar a los demás. O sea, están todos al mismo nivel. Nosotros tendríamos que verlo como si fueran círculos concéntricos. En el centro está Dios y después de Dios ya vienen los demás, ya vengo yo, pero no es que esté uno más arriba del otro, sino que se trata de que aprenda yo a amar a los demás con ese amor de Dios. Juan nos lo recuerda, yo no puedo decir que amo a Dios al que no veo si no soy capaz de amar al Ujú. hermano al que sí veo. Entonces va de la mano. Vivir aquí ese amor a Dios es vivir amando al prójimo y a nosotros. Y esto mismo tiene que ser allá. Cuando yo me encuentre a Dios, Dios conceda, tendré sí que amar a Dios. Y ese amor a Dios será pleno. Yo no puedo decir quedaré saciado. Pero en Dios también estarán esas personas que ya se han adelantado. Entonces, va junto con pegado. Nosotros como que pensamos como que no, es que ya voy a llegar aquí con Dios y ya no me va a dar tiempo de voltear a verlos a los demás. ¿Por qué lo imaginamos así? Porque vivimos en el espacio. Es que estoy aquí con uno o estoy acá con otro. Así es esto. Pero allá, como no hay espacio, estamos hablando de que estamos como todos juntos. Entonces, al estar con Dios, estoy al mismo tiempo con ellos. Esta Ujú. es la diferencia. Voy a gozar de ellos cuando esté gozando de Dios. Es ahí la conexión, como si estuviéramos todos, como si Dios nos pudiera como contener, como si fuéramos una especie de contenedor así, puede ayudarnos un poquito la idea, pero no podemos como separarlos, que es a veces lo que Mm. tendemos, porque hay quien dice, bueno, vamos a llegar ante Dios y lo vamos a ver a Él cara a cara y no vamos a tener ojos para nadie más. Híjole, entonces ya nos quedamos como egoístas. Con que yo sea feliz, los demás Ujú. no me importa. No, es la comunión. Ahora pensemos cuando lo veremos, cuando estamos con el Señor Jesús, cuando uno muere, decíamos ahorita, se encuentra uno con Dios. Y yo les pregunto, catecismo de hace 1500 años, ¿dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y si mi abuelita está con Dios, ¿dónde está mi abuelita? En el cielo, en la tierra, Cierto. en todo lugar. Ahí nos contenemos. Y puede ser que esté en el purgatorio, pero el purgatorio, lo vamos a ver, es en Dios. Estoy purificándome en el amor. Y el cielo es en Dios, en la plenitud. Entonces, donde está Dios,
están ahorita ellos. Entonces, es esa realidad que ya nos rebasa, pero donde está Dios, están. No hay un gozo pleno quien está purificándose, ya hay un gozo más pleno quienes ya están en el cielo. Nosotros, la limitación es el lenguaje, es la imaginación, la experiencia. Hablamos de lugares, es que están, es que no están, es que, pero ya estamos hablando más allá del tiempo, más allá del espacio. No son lugares. Ujú. Ok. Sí, gracias. Perfecto. Vamos a dejar entonces aquí, ya son todas las preguntitas que teníamos, y pues vamos a seguir profundizando. Si Dios nos da licencia, la próxima lección vamos a ver ya esta parte de la dimensión antropológica y hablaremos pues de cómo también en ese encuentro con el Señor pues llega el momento en el cual pues seremos juzgados y en ese juicio pues de qué se trata, ¿no? ¿En qué vamos a ser juzgados? Para que vayamos bien y nos vayamos preparando, para que no nos digan luego que no sabía yo. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre bueno, con gratitud nos ponemos en tus manos para expresarte que queremos, anhelamos y deseamos estar contigo. No conocemos ni el día ni la hora del fin de los tiempos, no conocemos ni el día ni la hora de nuestro fin, pero sí conocemos cuál es la meta a la que nos has llamado a cada uno y a todos juntos, que es estar contigo. Ese es nuestro fin, esa es nuestra finalidad. Que nunca lo perdamos de vista y que nunca lo dejemos de anhelar, de desear, para que estando contigo en el amor, también en ese amor, vivamos con todos los demás. Y mientras nos concedas estar en este tiempo, en este espacio, en esta historia, ayúdanos a disponernos a través del amor a los demás. Te ofrecemos el esfuerzo que hemos realizado por aquellos que estén necesitando en sus necesidades, especialmente en estos momentos. Y que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.